Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Rocío, ya me conocéis, soy trabajadora social. Soy funcionaria de la Junta, estoy todavía a la espera de que salgan los destinos. Tardará porque la Junta tarda para todo. Entonces, pues aquí estamos estoicamente esperando. Y hoy os vengo a hablar de un tema que ha habido mucha gente que me ha escrito, que es cómo hacer un buen desarrollo. Bueno, lo primero, el primer consejo, leer muy bien las bases. En las bases vais a tener que leer especialmente tres cosas. La primera es cuánto tiempo tienes para desarrollar. No es lo mismo una hora que una hora y media. La segunda es, ¿sale a sorteo y puedo elegir temas? Porque si no puedo elegir, pues lo que me tocó, los tengo que llevar todos muy bien. Si puedo elegir, al menos uno puedo dejar y, en fin, no dejéis mucho a la suerte, que ya sabéis que la suerte puede ser traicionera. Y la tercera cosa que os va a decir las bases es, ¿qué es lo que más me puntúa? Vamos a ver. En la Junta de Andalucía, por ejemplo, lo que más puntua, o sea, lo que puntuaba era eh, el conocimiento, la expresión escrita y la forma en la que tú lo leyese, porque lo tenías que leer en público. Entonces, pues esas son esas bases y yo me tenía que ajustar a eso. Sin embargo, yo fui a un examen en Córdoba y el examen de Córdoba era el conocimiento, la expresión y el raciocinio o algo así que venía el criterio técnico y las opiniones que tenga sobre ese tema. Bien, esto es súper importante porque responde a la pregunta de ¿meto mis conclusiones en un desarrollo? Sí y no. ¿En la Junta de Andalucía lo pide? No, te dice que tú desarrolles el tema con tus conocimientos teóricos que tengas. Con lo cual a nadie le importa tu opinión sobre el tema. En Córdoba, por ejemplo, que era otro proceso selectivo, sí venía. Entonces sí tienes que dar alguna pincelada de lo que tú opinas sobre ello. Leer bien las bases porque ahí está todo, ¿vale? Entonces ese es el primer consejo, que leáis muy bien las bases. Y que no os encasilléis a consejos estructurales, porque yo estoy aprendiendo, que leo mucho en Twitter, y en Twitter pues hay gente que le parece bien los consejos y otros que no. Estoy leyendo en Twitter mucha gente que dice, es que da consejos, claro, los consejos generales no suelen servir para mucho. Suele servir si tú ese consejo que yo te estoy dando lo puedes extrapolar a tu oposición. Por eso os digo que es fundamental que conozcáis muy bien vuestro proceso y la única forma de conocerlo es empaparos una y otra vez de lo que son las bases del procedimiento al que tú vas a hacer, ¿no? Cómo va a ser el examen. Así que eso yo lo voy a repetir un montón. El segundo es que tenéis que saber que en la vida de opositoril hay dos tipos de personas. Una persona que es capaz de hacer un desarrollo con muy poquitos conocimientos porque se le da muy bien desarrollar, como era mi caso, y hay otra gente que le cuesta un montón, que el folio en blanco le da ansiedad y que no entrelaza los temas y no es capaz de sacarlo. Bueno, tenéis que ver si vosotros estáis en un lado o en otro. Si estáis en el lado de que no sabéis escribir o que tenéis dificultades para expresar los conocimientos que en teoría tenéis, lo que tendríais que hacer es hacer un ejercicio que es buscar una imagen en Pinterest, por ejemplo, de un paisaje y la veis durante 10-15 segundos, la tapáis y lo escribís. Y tú verás si lo que has escrito se corresponde con la realidad o no. Puedes hacer esto en pareja porque busques a un amigo o a tu pareja o a tu padre o a tu madre y que si esa persona no vea la foto, la ves tú lo redactas, se lo das a ver lo que ella se imagina que hay en esa fotografía. La cosa es que ensayéis lo máximo posible. Después, otro consejo, una cosa que es fundamental, si el examen lo tenéis que leer en público delante del tribunal, que solamente es una lectura, es decir, lo leéis y ya está, hacer una letra que sea legible. Es que tanto si lo vas a tener que leer tú como si lo va a tener que leer el tribunal, necesitáis una letra legible, una letra clara, que no le cueste trabajo a la persona que lo está leyendo, seas tú o sea otra persona, pues que no le vaya a costar trabajo. Es que te pueden penalizar, es que te pueden hasta suspender por ello. Otra cosa, ¿cuándo me empiezo a preparar el desarrollo si es el último examen? Bueno, este tema da para bastante vídeo, entonces si queréis más información, dejádmela en comentarios. Pero yo os diría una cosa fundamental. Si a ti has hecho el ejercicio ese de ver una fotografía y escribir y se te da mal y no eres capaz de redactar bien y te cuesta trabajo, lo mejor es que empieces a preparar el temario mucho antes, es decir, casi en la vuelta a cero, porque como te cuesta lo tienes que trabajar más. Si tú te confías porque dices tú, mira, más o menos se me da bien, no me cuesta tanto trabajo, oye, pues mira,
lo puedes hacer más adelante. Podemos hacer ejemplos de si tienes más o menos temas, porque no es lo mismo desarrollar 70 temas que 40 que 10. Entonces, tener en cuenta eso. Otra cosa más que sí me gusta a mí deciros es sobre el tema de la introducción. Meto una introducción, yo generalmente siempre metía introducción. La introducción la hacía de dos tipos. Si yo lo que iba a desarrollar era un conjunto de legislación, porque era un tema, por ejemplo, menores o discapacidad, pues yo tiraba mucho de lo que decía la Constitución y el Estatuto o las competencias. Y ahí recalcaba si, por ejemplo, la competencia la tenía la comunidad autónoma, yo iba a hablar de más legislación de la comunidad autónoma que de estatal. Si vuestro temario es sobre teorías, leyes, o sea, que no es legislación, por ejemplo, yo tengo algunos que es metodología del trabajo social o teorías del trabajo social, tirar de definiciones. Si tú vas a desarrollar las teorías del trabajo social, pues una teoría es, y metéis ahí una definición de un autor o vuestra propia que consideréis que se entiende. Una cosa bastante importante y que la gente solía preguntar mucho es, cuando tenemos un tema, que generalmente todos son así, que te pone tema 31, ¿no? La ley del procedimiento administrativo común, las fases del procedimiento y la revisión. Bien, lo hago por línea, es decir, yo primero hago como un resumen de la 39 y después pongo punto 1, la fase, punto 2. Cuidado, en la Junta de Andalucía eso no gusta mucho. Yo creo que te puntúa mucho más si tú eres capaz de hacer de ese tema todo el desarrollo. Eso cuesta mucho porque necesitáis nexos de unión entre un tema y otro, aunque sea de la misma ley. Entonces yo hacía un montón de preguntas. En el examen real lo puse. En el examen real de la Junta a mí me tocó la diferencia entre, me tocó un tema que era técnicas e instrumentos del trabajo social. Entonces yo dije, realmente, ¿cuál es la diferencia que encontramos entre una técnica y un instrumento? Pues las técnicas según Anderé son tal, los instrumentos según Groves son tal. Dos autores y yo preguntaba. Y a la hora de leer, lo leía así. Tenéis que buscar cosas conexas. Si por lo que sea os cuesta mucho trabajo porque el tema está estructurado de tal manera que un epígrafe no tiene nada que ver con otro, pues poner al principio para la claridad, para la clarificación o la claridad de la exposición del tema, paso a desarrollar el mismo dividiéndolo en dos puntos. Uno, que yo eso lo hice, legislación en materia de exclusión social. Dos, la renta mínima, que era lo que yo desarrollé cuando hice el examen. Así tú tienes que llevar el control de 1 y todo el párrafo y 2 y todo el párrafo. Otra cosa que también os voy a aconsejar es que si tú tienes una hora para el tema, tú no tienes que estudiar con un ejercicio de una hora, porque no debes de estar escribiendo una hora, debes de estar escribiendo hasta 50 minutos, 55 minutos, que a ti te dé tiempo a repasar. Repasen siempre en los exámenes a desarrollar, repásenlo por Dios. Porque muchas veces lo que tú has escrito rápido después no lo entiendes, te falta una coma, un acento, una falta de ortografía y esas cosas las tienes que cuidar todo lo que puedas. Entonces, estructurar así. Y después, hacer muchísimos ensayos. Si tú ya tienes tu tema, tú ya lo has desarrollado y lo tienes como yo lo tenía, que me hice mis desarrollos, ¿no? Así, tal cual. Pues ponte un cronómetro, dice hoy voy a desarrollar el tema 1, a ver lo que me da tiempo. Conocerse va a ser fundamental para hacer un buen desarrollo. ¿Por qué? Porque hay gente que en una hora es capaz de escribir 10 folios y hay gente que en una hora es capaz de escribir 2. Otra cosa también que os digo, no os comparéis. Cuando yo salía de los exámenes la gente me decía, ¿cuánto has escrito? ¿Cuánto has escrito? Oiga, señores, que yo puedo tener la letra más grande o más chica. Y eso, ser un hándicap, si yo tengo una letra muy grande, voy a usar más folios. No significa que haya más contenido. No rayaros con eso, vosotros a lo que escribís normalmente. Por si alguien tiene curiosidad, esta es mi letra. Es verdad que es más bien pequeña y es verdad que yo tengo bastante soltura. Para mí el requisito fundamental de hacer un buen desarrollo es que tú tengas un dominio prominente del temario. Personalmente yo, que se me da muy bien desarrollar, lo que necesitaba es tener muchísimos conceptos generales. Entonces, si yo voy a desarrollar la ley 39, hacía un mapa, que es un tipo de esquema en una sola hoja. Si necesitáis también que os diga cómo hacer esquemas de una sola hoja o mapas mentales, dejármelo en comentarios. Bueno, pues este es el vídeo. No os puedo ayudar mucho más porque a mí me cuesta mucho trabajo explicar cómo hacer un buen desarrollo.
porque para mí es algo tan sencillo el hacer un buen desarrollo. Nunca he suspendido un examen de ello. Y es verdad que reconozco que dar consejos sobre este tema me cuesta mucho, porque yo lo veo como súper sencillo. Y os quería hablar sobre el tema de los consejos. Es importante que escuchéis a todo el mundo que habla de tema de oposiciones, pero que no os toméis tanto todo al pie de la letra, que estoy leyendo mucha gente por Twitter, y no sobre mí, sino sobre otras personas que escriben sobre oposiciones. Por salud mental, yo escucharía a todo el mundo, que era lo que yo hacía. Escuchaba a todo el mundo que consideraba profesionales o que me gustaba o que empatizaba con esa persona. Pero los consejos que esa persona da, a lo mejor a mí no me viene bien porque mi oposición es otra, porque quién sabe. Yo seguramente dando consejos sea mejor en trabajo social porque he pasado por ahí. No todo el mundo ha tenido la facilidad o la suerte o la desgracia, que no sé si es suerte o desgracia, de hacer tantísimos exámenes como yo, por ejemplo, que he hecho 23. Pero yo soy muy buena dando consejos específicos de trabajo social. También sobre consejos generales porque la oposición te da muchas herramientas que yo prefiero exponerlas en una red social y que la gente, si le sirve, pues la use. Y si no, oye, pues a otra cosa mariposa. Pero no os encerréis si alguien dice descansad más, descansad menos. Olvidaros del mundo. Vosotros utilizar lo que para vosotros es interesante. Que intentar que nada que venga del exterior os afecte. Así que nada, dicho todo esto, y espero que aunque sea un poquito os haya ayudado, aunque yo no veo tanta dificultad en hacer un desarrollo, intentaré investigar más cómo os puedo ayudar con este y otros temas para que sigamos sumando, que es lo importante. Y me encantaría ver a un montón de gente que me sigue desde hace mucho tiempo coger su plaza. Así que mucho ánimo, que sé que ahora llega el calor, el verano y cuesta más trabajo. Yo estaré aquí siempre a vuestro lado para intentar sumar y que juntos lo consigamos. Bueno, pues un abrazo.